avanzar, pero puede ser la referencia para estar con la disposición de siempre avanzar. Yo tengo una publicación que se llama Avanzar Siempre. El luchador no tiene otra vocación sino avanzar siempre y no burocratizar la vida, porque podemos hacer muy lindos discursos y no tener el compromiso de lucha sobre el terreno. De tal manera que tenemos un reto extraordinario. Pero le voy a decir lo que este loco, porque hay que ser loco también en esta vida. Gandhi, lo que decía. Quiero que escuchen bien. Gandhi. Le preguntaron a Mama Gandhi, ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? ¿Cuáles son los factores que destruyen al ser humano? El sabio Gandhi contestó: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Parece que es una oración para el día de hoy. Qué extraordinario, un hombre que ofreció su vida adoptando un método de la no violencia activa y nos dice el mundo cómo está. Tengo la primera hoja recién leída. En ese tiempo libre socorro. Le quiero mencionar algunas cosas. Más allá de esto no quiero abusar tampoco de ustedes, pero sí decirles algo con relación, porque todo lo que se elaboró ya hoy, con la calidad de las intervenciones, nos indica claramente que tenemos suficiente material para entender a plenitud lo que significa y representa los derechos humanos. Es decir, ¿por qué luchamos? No derechos humanos declarados en el papel, sino de que derechos humanos convertidos en forma de vida y de lucha para defender la dignidad humana. Y por eso quiero mencionarles que uno de los instrumentos democratizadores de nuestra sociedad fue siempre el movimiento sindical, denominado por el Papa Juan Pablo II movimiento de solidaridad. Cuando nace el movimiento sindical, cuando nace la revolución industrial, al calor del perfeccionamiento que hace James Watt, un escocés, en 1769, de la máquina a vapor. Y esta máquina a vapor permite, por primera vez en la historia humana, producir el movimiento por vía mecánica. Y entonces permite la producción en serie, permite establecer las bases de la fábrica para la producción industrial y no simplemente la producción artesanal. Y un patrón le escribe rápidamente a James Watt, primero le escribe a un socio, está ahí plata porque ya se vivía la época del capitalismo comercial. Le escribe y le dice, hay un invento extraordinario, tenemos que apoderarnos de ese invento y hacer no sean los chapuceros que se encarguen de explotar este invento maravilloso, sino nosotros y hacerle trabajar a los trabajadores. 1769, 1789 la Revolución Francesa, 1791, 3 años después, ya se edita la primera ley antisindical, la ley Le Chapelier, un diputado francés. ¿Y qué dice esta ley Le Chapelier? El trabajador no tiene derecho a invocar intereses comunes, el trabajador no tiene derecho a designar síndicos, no. Por eso en el movimiento obrero se le conoce como la ley del no. Y la lucha de la clase trabajadora derrotó a esta ley limitativa del derecho de los trabajadores. Y entre 1833 y 1844, y si no es la fecha, nadie de ustedes va a ir a revisar de manera que registren esto como si fuera verdad la fecha. El movimiento obrero lanza una protesta porque las personas que no eran propietarias no votaban. Y entonces se presenta en la carta a los lores y rechazan para que voten el pueblo. Entonces el movimiento obrero asume esta carta y se desarrolla el movimiento cartista, reclamando el derecho al voto de los no propietarios. Y con grandes movilizaciones de 100, 200 mil obreros, las calles de Londres, Manchester,
Chesterfield, etc. Se produce el cambio y se logra la ciudadanía de los que no eran propietarios. Que no hay mucha distancia, estamos hablando de 1833. El 9 de octubre de este año, en Paraguay se va a votar para ver si los paraguayos que están en el exterior pueden votar. ¿Ustedes se imaginan qué vergüenza? No son ciudadanos por vivir en el exterior. No digo en el extranjero, escuchen bien esta palabra, en el exterior. Entonces, el 9 de octubre, pero es mucho, 15 minutos. Gracias, hermanos. Ese es 15 minutos. Entonces, en el exterior, el 9 de octubre tenemos que apoyar esta movilización. Esto me recomendó Carlos Custer. Y Carlos Custer, somos compañeros, amigos, hemos compartido muchas jornadas juntas. Yo preparé, les voy a leer lo que considero para nosotros el decálogo de los desafíos de los derechos humanos en este siglo XXI, en esta segunda década. Hablo de decálogo, 10 puntos. Son los siguientes. Primero, la dimensión, profundidad y respeto de la dignidad personal y de los derechos humanos. Recuerden el pensamiento de Lincoln. El hambre, el desempleo, los salarios miserables atentan contra la dignidad humana. Mientras no podamos tocar la estructura de distribución del ingreso en la sociedad, Viroreíla ya creía. Y nos seguimos engañando, creyendo que por hacer buenos discursos o buenas declaraciones los empresarios van a pagar el salario mínimo. Ni salario mínimo te pagan en los supermercados. No te permiten organizar sindicalmente en los supermercados. Y casi en ninguna parte. El dato que nos proporciona el Ministerio de Justicia y Trabajo de Paraguay: de cada 10 sindicatos que se constituyen, 7 mueren porque el patrón los despide y están dispuestos a pagar millones con tal de que el sindicato no exista en la empresa. Segundo, el verdadero sentido y alcance de la libertad y la justicia social para conformar una nueva ciudadanía y una nueva sociedad con posibilidades y oportunidades de tener y ejercer todos los derechos. Es bueno recordar el pensamiento de Friedrich von Hayek. Hayek se escribe. Ope del neoliberalismo. Dijo lo siguiente: si hay alguna palabra que tiene que desaparecer del diccionario, esa palabra es justicia social. Porque esa palabra es un valor que atenta contra los demás valores de la civilización libre. Es decir, la civilización libre es aquella que no practica la justicia social. Brutal esto es. Por eso el rescate y posibilidad de asociar libertad y justicia social es clave. Si nos hablan mucho de libertad y no nos hablan de justicia social, nos están mintiendo. Y si nos hablan de justicia social y no nos hablan de libertad, también nos están mintiendo. Y la justicia social, les digo, 2% de propietarios de tierra en el Paraguay controlan más del 80% de la propiedad de la tierra. Esa sinvergüenzura todavía le permite a autoridades del país de salir a decir: nosotros defendemos la propiedad privada. ¿La propiedad privada de quiénes? ¿De unos cuantos? ¿Para negar a la mayoría? A mí me dolió porque yo estaba fuera del país cuando en una primera lucha por recuperar tierras y por exigir reforma agraria, el vicepresidente de la República se dio por televisión a decir: nosotros defendemos la propiedad privada. ¿De quién? ¿De unos cuantos? Si no modificamos esa cultura de Yacucumay. Tercero, la cultura de cambio paradigmático para avanzar hacia la verdadera democratización de nuestras sociedades y poder construir efectivamente la democracia real, es decir, la democracia representativa, participativa y plural, basada en la dignidad humana y en el ejercicio y respeto pleno de los derechos humanos, que así mismo dice el artículo 1 de la Constitución Nacional del Paraguay. Pero el Congreso, senadores y diputados, protestaron cuando se habló de la democracia participativa porque reafirmaron que lo que está en juego es la democracia representativa. Por lo tanto, aquí en esta casa nosotros tenemos que denunciar ese
esa restricción que pretenden establecer los diputados y senadores de la República en contravención de lo que dispone la Constitución Nacional. Cuarto, la revalorización del trabajo humano y de los derechos laborales. Es fundamental crear una verdadera oportunidad para el trabajo digno y empleo decente, como plantea la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Miembro de ese Consejo de Administración de la OIT, el compañero Pedro Parra. ¿Por dónde anda? Por ahí siempre está moviéndose, resolviendo problemas. Le digo lo siguiente: la antropología cultural, que estudia nuestros orígenes, ha establecido unos hallazgos importantes. La antropología cultural establece que lo original del ser humano es el trabajo. Nosotros somos los únicos que trabajamos. El burro trabaja porque nosotros le hacemos trabajar. Y por eso se llama burro. Si no hubiera tenido otro nombre. Lo original del ser humano es el trabajo. Y está pegado, ligado a la dignidad humana. Y lo otro original del ser humano es el lenguaje. Y gracias al trabajo que realizamos y al lenguaje que utilizamos, generamos cultura y la educación para transmitir los principios y los valores culturales. De manera que por eso se nos llaman animales simbólicos. Y por ser animales simbólicos, nosotros estamos dispuestos a morir por la cruz, por la media luna, por la olla del martillo, es decir, por los símbolos. Esa es la dimensión de la riqueza del ser humano. 5. El respeto y defensa. El trabajo, si nosotros aceptamos, como dicen los neoliberales, que el trabajo es mercancía, ya podemos ir tema. Por eso tenemos que superar eso. 5. El respeto y defensa de la naturaleza y el respeto y defensa de la naturaleza y de todo el medio ambiente. Una cultura ecologista es sinónimo de cultura, de fomento y respeto de los derechos humanos. 6. Enfrentar la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, que son elementos profundamente perturbadores y en cuyo clima se violentan todos los derechos humanos. 7. Desarrollo de una cultura de no violencia activa, como predicaba Gandhi, para incorporar la verdad, la solidaridad, la fraternidad, el espíritu de servicio y el amor, en contraposición de los mecanismos de odio, discriminación, opresión, represión, dominación que hoy predominan. El gran poeta Antonio Machado decía que la vida sin amor que la ennoblezca es una tediosa rutina. 8. Enfrentar el armamentismo, la política guerrerista y la visión expansionista de los grandes centros de poder asociados a las corporaciones transnacionales que transgreden la soberanía nacional y la autonomía de los pueblos. En estos días hubo una matanza grave en México, que le obligó por primera vez al presidente Felipe Calderón de México decir lo siguiente: que sentimos esto que acontece, la muerte de nuestros hermanos, pero tenemos que decir al mundo que nosotros vivimos al lado del país mayor consumidor de droga en el mundo y mayor vendedor de armas en el mundo. Y son Estados Unidos. Y que, ¿saben? Estados Unidos, Bush escribió un libro sosteniendo que la tortura se justifica por la tortura en Guantánamo, en Irak, etc. Y el vicepresidente Cheney dijo que el submarino es meter a la persona en el agua, que el submarino no es ninguna violación de derechos humanos y que permite obtener informaciones importantes, claves para la libertad, para que vean cómo se violentan los derechos humanos. 9. Avanzar en los procesos de integración y desarrollo en nuestra región latinoamericana caribeña, que nos permita desarrollar una nueva cultura de respeto, fomento y vigencia plena de los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, para avanzar hacia la igualdad efectiva ante la ley, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas. Debemos asumir la cultura de que nadie es extranjero en nuestra patria grande. 10. Una materia de profunda significación para la marcha de la humanidad en el presente siglo XXI es una opción esencial. Es la gran batalla entre la guerra y la paz.
y la paz es producto de la justicia social. Es evidente que en un clima de guerra como la que estamos padeciendo, resultará cada vez más difícil la vigencia plena y el respeto pleno de los derechos humanos, ya que en la guerra lo primero que muere es la verdad y la segunda víctima son los derechos humanos. Nuestra opción hoy, mañana y siempre debe ser construir la civilización del trabajo, la civilización que respeta la justicia social, la libertad y el amor. Muchas gracias. Luego de esta conferencia, una hora aproximadamente, pero tan agradable, quiero llamarle al profesor doctor José Leopoldo de Camilli. Él es paraguayo, pero que vive en Alemania hace varios años. Es profesor emérito de la Facultad de Humanidades de la Universidad Técnica de Berlín. Fundó numerosas organizaciones sociales y culturales. Publicó revistas y libros de diversos temas relacionados al área político, filosófico y de derechos humanos. Y es presidente de la Comunidad de Trabajo Internacional, Libertad y Democracia. Él va a hablar sobre el uso y abuso de los derechos humanos. Doctor de Camilli. Muy buenas tardes. El planteamiento que se ha hecho hasta ahora por parte de los exponentes, los sectores, ha sido realmente extraordinario y muy profundo. Yo quiero plantear el tema de una perspectiva un poco diferente. La totalidad del universo físico y la casi totalidad de los seres vivos obedecen en su formación y desarrollo a leyes de las que no puede zafarse. El determinismo rige todo el proceso de génesis, constitución y desintegración u óbito. Únicamente el ser humano tiene el privilegio de poder evadirse, por lo menos parcialmente, del ineluctable yugo de las leyes físicas y biológicas. Solo el ser humano tiene el don de aprender la verdad, de gozar de la contemplación de la belleza y de realizar el bien. Esa es su cruz, de mancillar los valores esenciales de la existencia humana. Los derechos humanos tienen su base en la excelencia de esa naturaleza sui generis que requiere y posibilita forjar por su propio esfuerzo la vida de cada individuo. Y es esa naturaleza también la que llena los espacios vacíos y marca los límites lícitos del hacer y del obrar del hombre. La fisonomía concreta de los derechos humanos ha ido plasmándose y enriqueciéndose en el curso de los siglos. Ya se ha mencionado aquí, lo repito, fue avisorada ya en el Antiguo Testamento y en el Código Hammurabi, se perfiló más claramente en las reflexiones de Platón y de San Agustín,
floreció con magistrales reflexiones en Santo Tomás de Aquino y desembocó finalmente en las modernas consideraciones de Locke, de Rousseau, prólogo de las convulsiones revolucionarias de América y de Francia. El reconocimiento de los derechos humanos por la comunidad de naciones civilizadas constituye algo sumamente positivo, porque supone la aceptación de que toda la vida social y política tiene su firme apoyatura en la dignidad de la persona humana y en sus derechos y libertades fundamentales. Con ello se levanta un vallado infranqueable para todas las formas de tiranía y totalitarismo, incluido el poder despótico de la democracia demagógica. La incorporación de la defensa de los derechos humanos al cuerpo del derecho internacional público es, asimismo, la mayor garantía para salvaguardar la paz y la cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Más, como lo hemos expresado más arriba, entre las, entre comillas, capacidades del hombre, figura también la facultad de arrasar con los valores más sublimes. En el caso de los derechos humanos, creo que esta labor realmente deletérea es alimentada por tres grupos. El primero es de carácter fundamentalmente ideológico. Se trata de la concepción muy generalizada actualmente, el escepticismo relativista. El profesor López ya mencionó algo de esto. En efecto, nuestro tiempo viene signado con la mácula de la confusión de las ideas más fundamentales. El diálogo sobre temas que afectan la médula del vivir humano y su situación en el universo es casi imposible